Mi hijo empieza a destacar y le llama un equipo grande. ¿Qué hago? Soy padre de 3 niños, uno de 7, otro de 6 y otro de 4. Soy muy aficionado al fútbol desde siempre, ¿eh? Y he jugado hasta hace 2 años en una liga de veteranos. Mis 3 hijos son también muy, pero que muy aficionados y pese a que empezaron haciendo natación, pronto el mayor me dijo, papá, quiero jugar al fútbol y sus hermanos, por supuesto, le siguieron. Lo apunté en un club de la ciudad, en mi opinión, el que plasmaba mejor los valores que yo quería transmitir a mis hijos practicando un deporte. De hecho, deseché algunas opciones por ser demasiado competitivos, siempre desde mi opinión. El caso es que, por su pasión por el fútbol, los tres juegan muchas horas al día entre ellos y están empezando a adquirir muy buenas habilidades. El mayor empieza también a destacar en su club. Debido a este nivel que tiene, pues un club de los importantes de España, se puso en contacto conmigo para comunicarme el interés por el niño. Yo le veo ventajas e inconvenientes. Entre los inconvenientes es que hasta hoy siempre he pensado que 7 años, incluso mucho más, es una edad muy temprana para comenzar a vivir de una forma tan competitiva el mundo del fútbol. En estos equipos no solo compiten contra sus rivales, sino que también entre ellos, por no perder el puesto el año siguiente. Además, me parece que la logística necesaria para trasladarme a entrenar a otra ciudad, aunque sea, la verdad, no es muy lejana, iba a suponer un trastorno, ¿no? Entre tanto a él como a sus hermanos. Pero por el otro lado, también veo el nivel que está alcanzando mi hijo y no sé si en su actual club podrá seguir mejorando o si por el contrario, al no tener el nivel suficiente, el club, el equipo, podría incluso desmotivarse y perder su pasión por el deporte. Los partidos que juega normalmente suelen ser muy desequilibrados en cuanto al nivel y he comenzado a ver algunas actitudes en el equipo de mi hijo que no me gustan nada. Algo relacionado un poco con la falta de humildad, ¿no? Aunque me gusta el fútbol y lo sigo desde hace muchos años, es la primera vez que tengo que tomar una decisión así por mi hijo. Y la verdad, no sé cómo actuar y tengo miedo de equivocarme. Quería aquí destacar algunos puntos interesantes de lo que tú comentas, pero voy a empezar por lo más importante, que es la pregunta que me haces sobre si responder al canto de sirenas que ha recibido. Coincido contigo en el tema de que es demasiado pronto. Si lo llaman es porque algo tiene, ¿no? Y no hay duda. Pero ellos no lo llaman para ayudarle, ni para formarle. Es una llamada egoísta para que tu hijo forme parte de una serie de piezas de usar y tirar que les sirva para ascender como entidad, como entrenador, etcétera, ¿no? No les interesa a tu hijo, sino lo que puede aportar. No existe, te lo puedo confirmar con muchos ejemplos que he conocido de primera mano, ningún interés sobre la persona de tu hijo. De tal forma que en el momento en que encuentren uno que sea mejor a tu hijo, lo descartarán. Les da igual que vivas lejos, que tenga que perder la tarde para desplazarse, que tenga tan solo 7 años. Quieren tener a lo mejor y todo lo demás no importa. ¿Para eso vas a destrozar una familia con traslados increíbles? ¿Y las presiones, los comportamientos desaconsejables, los gritos, etcétera, que vais a tener que soportar? ¿Es eso lo que quieres para tu hijo y para tu familia? Deja que el fútbol sea lo que hasta ahora ha sido para vosotros, una forma simplemente de divertirse, practicando un deporte colectivo donde puede aprender muchísimas cosas buenas con tu apoyo y cercanía. No hagas caso a esas sirenas y sus cantos, porque en realidad son aves de rapiña que van a por todo lo que brilla sin importarles para nada
su futuro como persona. Es muy duro, ¿eh? Pero es así. Te lo venderán de otra forma, pero esa es la realidad. Espera a los 15, 16 años. Si es tan bueno, espera a esta edad que será todavía mejor. Y entonces sí que podemos decirle que se desplace a un lugar mejor, más profesional, porque ya no es un niño, es casi un adulto que podrá asimilar mejor con el criterio que tú le has dado las diferentes situaciones del fútbol profesional. Te propongo una cosa. Visita ahora a este entrenador que te ha propuesto jugar en un gran equipo y toma nota, pero uno a uno, ¿eh? De los jugadores que tiene en la actualidad. Bueno, vuelve luego con tu hijo a los 16 años y verás que ya no tiene a ninguno de los que tomaste nota. Los ha echado a casi todos. Eso es lo que le pasará a tu hijo, porque no se adaptará bien y no rendirá como puede hacerlo, porque la presión le bloqueará, porque la rivalidad entre ellos no les permite crecer. Y cuando no rinden, la solución es buscar otro. Eso no te lo dicen, pero ellos argumentan que el fútbol es así, es para los que consiguen superar todas esas murallas que te encuentras en el camino, siempre que sean ellos los que la superen por sus propios medios. No se dan cuenta de que son niños. También tenemos que dejar claro que todo esto repercute en sus estudios. Ten cuidado, ¿eh? El ambiente que hay en el fútbol no permite compaginar estudio y deporte. No creo que tú quieras eso para tu hijo. No es tan bonito como lo pintan algunos. Pienso que no es una buena opción para los que buscamos otra cosa en el fútbol. O sea, que sea feliz practicando un deporte donde, es verdad, el esfuerzo y los valores pues, son fundamentales. Vamos a solucionar algunos de los puntos que ves a favor. Si tu hijo tiene un buen nivel y empieza a aburrirse, hay muchas opciones sencillas que no necesitan el traslado y que le ayudarán a seguir luchando. Por ejemplo, ponerle en una categoría superior en el mismo club, donde está. Eso le hará luchar más. Tiene la pega que, a ver, convive con niños más mayores y eso a mí no me acaba de gustar del todo, pero es una buena, muy buena solución. Después, hay en la misma ciudad equipos de más nivel. Busca como una segunda posibilidad. Entonces, puedes participar en los cursos intensivos de Navidad, de Semana Santa, de verano, junto a otros niños de mucho nivel. Hay que escoger bien el lugar porque hay verdaderas guarderías.